una trayectoria de más de 8 años en gestiones de análisis, mercadeo y apoyo en los negocios, y actualmente es docente universitario en diferentes universidades de Santa Cruz. Buenas noches, ingeniero Steven. Muy buenas noches, licenciada Mónica. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Asimismo, voy dando inicio al tema. Recording in progress. Muy bien. Tengamos en cuenta que uno de los factores principales para la internacionalización dentro de nuestro proceso de exportación para cualquier tipo de mercancía o producto que nosotros estemos con interés de poder exportar básicamente hacia mercados internacionales, se encuentra con una barrera o con un punto crítico hacia el acceso al mercado internacional, que son las condiciones de acceso. En tal sentido, las condiciones de acceso hacia un mercado internacional se enfocan en estas barreras que un empresario o una empresa, un emprendedor puede encontrarse en el camino hacia una exportación efectiva, y que es necesario poder analizarlo, poder investigar, indagar en esto, en estas barreras, para poder prepararse, para poder planificar y estructurar correctamente un plan de exportación, y que en el momento de la ejecución puedan tener cumplidos o a cumplirse todas las consideraciones necesarias para poder exportar, salir del país e ingresar efectivamente al país de destino. Entonces, este taller en particular, donde muchos de los factores que deben tener en cuenta, considerar un empresario en particular al momento de decidir hacia dónde quieren exportar sus productos, muchas veces es necesario, importante identificar cuál es el tamaño del mercado, cuál es la demanda, cuál es la estabilidad económica que tiene un país en particular. Pero todos estos terminan siendo datos secundarios si las condiciones de acceso al mercado seleccionado podrían ser muy restrictivas. ¿Sí? Es decir, un mercado puede plantearse económicamente o a través de indicadores muy atractivos, pero si a la vez es demasiado restrictivo en cuanto a sus barreras, va a conllevar un serio problema y una gran dificultad de poder ingresar efectivamente a ese país. Entonces, si se pretende exportar a un país y tiene aranceles de importación muy elevados, o si las normas fitosanitarias, sanitarias o obstáculos exceden los estándares habituales en que ustedes estarían acostumbrados o en el que una empresa va desarrollando sus productos, es posible que este mercado tal vez no sea una buena opción, pese a que la demanda y la estabilidad que podría tener y mostrarse a través de los indicadores. Dicho esto, nuevamente, esta es una de las condiciones más importantes al tomar en cuenta el poder decidir un mercado de destino. Entonces, ¿qué entendemos exactamente? ¿Qué entendemos por condiciones de acceso al mercado? Tomemos en cuenta que existen ciertas medidas arancelarias y no arancelarias que muchas veces son preocupación para los exportadores e importadores en tanto los países desarrollados, en los países en desarrollo, ¿sí? En particular asentado hacia Bolivia, es un tema de preocupación porque hay que cumplir ciertos requisitos. Debido a todo este aspecto, se presenta un mayor impedimento para poder
salir hacia mercados internacionales, para poder comercializar hacia el mercado internacional. ¿Por qué? Porque esto nos obstruye el acceso hacia el mercado seleccionado. Las empresas exportadoras generalmente buscan un acceso más eficiente hacia los mercados externos o un acceso que sea más claro. Y las empresas importadoras, por su lado, también necesitan cumplir con un rango de requerimientos, estándares de productos y procedimientos de aduana que su país, su región, ¿sí? Su país o su región, a través de sus normativas, le exige que cumplan. Y esas exigencias las pasan al exportador a fin de que coadyuve en el cumplimiento de estas. No siempre un país en el cual existen tantas restricciones o tantas barreras de ingreso sea motivo de desaliento para ello. Tenemos un ejemplo de cómo Bolivia pudo acceder con el producto de la carne hacia el mercado chino, a pesar de que las regulaciones eran muy estrictas y que los productores, los frigoríficos en Bolivia, tuvieron mucho tiempo para adecuarse a las restricciones, barreras, medidas particulares, así como también la autoridad competente, en este caso en relación a la autoridad competente del mercado chino, muchas regulaciones, mucho trabajo, pero al final se dio, ¿cierto? Entonces, no es que sea imposible y tampoco es que simplemente lo descartemos, pero hay que tener en cuenta todos estos detalles a fin de decidir realmente si queremos internacionalizar ese mercado y decidir el esfuerzo y aceptar el esfuerzo que vamos a desarrollar para que nuestro producto pueda ingresar efectivamente a ese mercado. El sector empresarial, especialmente en los países en desarrollo, frecuentemente carecen de información, capacidades y facilidades. Entonces, por esto, cumplir con los complejos requerimientos y demostrar el cumplimiento de las medidas, principalmente no arancelarias, podría tener un costo considerable hacia el producto, es decir, un recambio productivo, diseños, etcétera, a favor del cumplimiento, al igual que pudieran haber algunas medidas arancelarias no consideradas o fuera de lo tradicional. De igual manera, suele suceder que las autoridades, tanto nacionales como internacionales, pueden carecer de un entendimiento directo sobre lo que los empresarios, en particular, perciben como un obstáculo predominante para el comercio, es decir, no tienen idea o pocos saben que realmente les cuesta mucho alcanzar ese nivel o alcanzar el cumplimiento de una medida no arancelaria exigida por un mercado en particular. Y esto igual dificulta el correcto desarrollo de las políticas comerciales. Al mismo tiempo, mientras hay un esfuerzo global para incrementar la liberación económica y buscar eliminar o reducir los aranceles a nivel internacional a través de los acuerdos comerciales, etc. Por lo menos en la última década ha habido también un aumento en medidas no arancelarias. Tomemos en cuenta que estas medidas arancelarias y no arancelarias son una forma de protección que se tiene hacia la producción, como también hacia el flujo de los productos que uno requiere o que uno demanda, ¿cierto? Entonces, puntualmente, estas son condiciones establecidas por todos los gobiernos a través de leyes, reglamentos, medidas específicas para que un producto procedente de un mercado, es decir, Bolivia, ingrese a un país cualquiera del mercado internacional en condiciones no discriminatorias.
en igualdad de condiciones que cualquier otro bien propiamente local, nacional. Estas condiciones para el caso de productos están reguladas a través de estas dos barreras en particular, arancelarias, impuestos de aduana y restricciones no arancelarias, como normas sanitarias, fitosanitarias, normas de calidad, exigencias técnicas, regulaciones ambientales y muchas otras más, que son parte de estas restricciones no arancelarias en particular. ¿Qué llamamos condiciones arancelarias? Las condiciones arancelarias específicamente se refieren a todos los impuestos y derechos de aduana aplicables a las importaciones y mercancías, que comúnmente se denominan aranceles e impuestos aduanales. Aquí tenemos el libro de los aranceles. Entonces, estas condiciones arancelarias están expresadas o referidas para todas las mercancías del universo arancelario. Estas están van desde un 0% hasta un 40%. ¿Sí? Dependiendo del tipo de producto, dependiendo el país de destino, el nivel de productividad e industria tradicional que se represente en un país. Entonces, estas podrían tener variaciones y son consideraciones a tomar en cuenta en la planificación hacia la exportación porque agregan un costo a tomar en cuenta, ¿sí? Asimismo, tenemos las condiciones no arancelarias. Las condiciones no arancelarias también hacen referencia a otro método distinto del de los aranceles e impuestos, a los bienes procedentes del exterior y que tienen un propósito de asegurar la protección de los consumidores locales, preservar la vida humana, animal, vegetal, así como la protección del medio ambiente y otros. Entre estas medidas sanitarias, fitosanitarias, tenemos también normas técnicas, normas de calidad, normas ambientales, licencias, inspecciones previas, entre las principales. Hay muchas más. Y las vamos a ir describiendo. Las condiciones de acceso al mercado, entonces, podemos subdividirlas en arancelarias y no arancelarias. Dentro de las arancelarias, las más comunes estarían enfocadas al arancel y a otros impuestos de importaciones a considerar. Dentro de los aranceles, tenemos el arancel ad valorem, el arancel específico y el arancel mixto. Y dentro de los otros impuestos a las importaciones se considera el IVA y el impuesto al consumo para ciertos tipos de productos, esta última en particular. Asimismo, dentro de las condiciones de acceso al mercado, cuando nos referimos a estas barreras no arancelarias, estamos hablando de estas 8 en particular que podrían ser las más comunes, donde tenemos medidas fitosanitarias, normas técnicas, normas ambientales, contingentes o cuotas, empaques o embalajes, normas de etiquetado, inspección previa, licencias de importación. Y muchos de estos han debido escuchar incluso muy a menudo cuando vemos el hecho de tratar de exportar productos y que hay una cuota de exportación. Hay un límite de exportación para algunos productos como la soya, el azúcar, etcétera, o licencias de importación para muchos productos, inspecciones previas para muchos productos hoy en día. Sí, el empaque, el embalaje también es una fuerte restricción
de cumplimiento para muchos productos alimenticios, entre otros, las normas de etiquetado, las normas ambientales para productos químicos, las medidas fitosanitarias para productos de origen vegetal y de origen animal, que están principalmente enfocadas al consumo o al contacto del ser humano y buscan la protección de los consumidores, básicamente, ¿no? Y las normas técnicas, que son características muy particulares en relación al uso tradicional de ciertas características. Por ejemplo, nosotros producimos sillas con un nivel o una mesa con una altura de 87 centímetros de alto. Puede ser un promedio que se utiliza, que está estandarizado. Sin embargo, un mercado alemán podría requerir que su mesa no sea de 87 centímetros de altura, sino sea de 94 centímetros de altura. Condiciones propias y tradicionales de ellos que hay que considerar, ¿sí? Son aquellos detalles. Esto se ve mucho en esta clase de productos, donde productos de construcción, perfiles de aluminio, herramientas, maquinarias. Hay muchas normas técnicas a tener en cuenta para el cumplimiento. Correcto, ¿no? Bueno, viendo en referencia a los aranceles aduaneros, retomemos. El arancel sería un impuesto que se aplica a las importaciones para agregar valor al precio de las mercancías en el mercado de destino, ¿sí? Es decir, si busco exportar un enlatado hacia el mercado de Estados Unidos, tengo en cuenta que Estados Unidos o la aduana va a poner una restricción arancelaria a este producto en particular para el ingreso, que posiblemente esté entre un 10, 15, 20% para poder ingresar, ¿no? Es es un porcentaje, o podría ser un porcentaje o un impuesto, una medida particular que se agrega o que se calcula en referencia al costo del producto. ¿Sí? Tiene como propósito elevar el precio de productos extranjeros de manera que se reduzcan las condiciones competitivas frente a los productos nacionales. ¿Sí? Y ahí tomen en cuenta. Si busco exportar un enlatado de frijol desde Bolivia hacia Estados Unidos, y este enlatado en Bolivia a precio de mercado local es muy competitivo en el mercado local, y haciendo una investigación de mercados, entonces es fácil determinar que en Estados Unidos se está vendiendo un enlatado a $2 y aquí lo estoy vendiendo a 10 bolivianos, es decir, es más competitivo. Tome en cuenta que mi planificación de exportación va a incrementar en mi producto unitario posiblemente unos $2 adicionales hasta puerto de destino. El arancel aduanero, al agregar este 10% sobre mi producto, va a incrementar mi precio en puerto de destino un 10% y va a aumentarlo unos $1 más, digamos. Mi producto podría terminar en $13 en el mercado de Estados Unidos y el producto promedio, frijol, que se produce en Estados Unidos, de industria de Estados Unidos, está en $12. ¿Sí? Ahí es a lo que nos referimos, que busca elevar el precio de productos extranjeros a fin de hacerlos menos competitivos que los productos nacionales y proteger a su propia industria.
tomando en cuenta que muchas de estas medidas buscan siempre proteger a la industria propia. En este aspecto, tenemos tres tipos de aranceles a tener en cuenta que estarían relacionados dependiendo del producto. En algunos casos podrían tener dos tipos de aranceles, en pocos casos, y en la mayoría de los casos solo un tipo de arancel, que también van a variar según el país de destino y según el producto. Tengamos en cuenta el arancel al valor. Este arancel es un porcentaje, como les decía, del 0 al 40%. Y se calcula sobre el valor de aduana del producto, del valor en aduana, es decir, mi producto llega a puerto de destino de Estados Unidos, ingresa a aduana, ese costo, ese valor, es el que se calcula como base para expresar el porcentaje, ¿sí? Y que está expresado en la factura comercial. Asimismo, tenemos el arancel específico. El arancel específico se expresa en términos monetarios por unidad de una medida en particular. Por metro, por galón, por unidad, por tonelada, es decir, $1 por metro, $1 por litro, $1 por 2 unidades. Y sobre ese se hace el mismo cálculo según el valor expresado en la factura comercial. Y se hace una relación del valor volumen sobre este arancel específico. Y los aranceles mixtos, que serían una combinación de ambos, arancel al valor y arancel mixto, que se debe tener en cuenta para su cumplimiento según el país de destino y según el tipo de producto. Sin embargo, les reitero que esto es poco inusual, es decir, no hay muchos productos dentro del universo arancelario que contemplen esta característica, pero sí las hay. Luego tenemos otros aranceles aduaneros que tenemos que considerar, o no aduaneros, mejor dicho. En esto tenemos el IVA y el impuesto al consumo. Tomemos en cuenta que el IVA es un impuesto que se aplica a todos los productos importados. Y el impuesto al consumo es un impuesto que se aplica a un grupo de productos, principalmente licores, cigarrillos y vehículos. ¿Sí? Es algo común que se aplica a este tipo de productos. De igual manera, en su planificación de costos hacia la exportación deben tener en cuenta estos cálculos a fin de tener una ficha de costeo muy detallada. Paralelamente a esto tenemos las barreras no arancelarias. Entre estas barreras no arancelarias, si bien habíamos comentado que son varias, tenemos las medidas sanitarias y fitosanitarias. Estas se aplican a productos agrícolas, pecuarios, frescos, procesados, para atacar a la propagación de plagas, enfermedades, llevadas principalmente por animales, además tratar de evitar la presencia de alimentos, forrajes, aditivos, contaminantes, toxinas y otros organismos causantes de enfermedades, básicamente. Algunos de estos requisitos que se exigen para cumplir son pruebas de laboratorio, certificaciones emitidas por una entidad oficial en el país de destino, digo en el país de origen, inspecciones del proceso de producción, control e inspección del uso de pesticidas y fertilizantes,
comprobar de que el producto provenga de zonas libres de plagas y enfermedades. Entonces, muchas de estas pruebas que son parte del cumplimiento y el proceso para poder cumplir las medidas sanitarias y fitosanitarias son emitidas por la entidad competente en el país de origen, y en algunos casos muy particulares deberán ser cumplidas por laboratorios avalados por el país de destino, ya que el país de origen podría no convalidar el certificado. ¿Sí? De todas maneras, son detalles que hay que tomar en cuenta y que hay que verificar. Adicional a esto, las medidas sanitarias y fitosanitarias que son de carácter técnico y que si bien pueden incluir una prohibición, estas medidas rigen básicamente de la evaluación de la conformidad relacionada a la calidad y a los requisitos higiénicos y al proceso de producción. Entonces, una entidad competente podría estar evaluando todos estos detalles para poder certificar correctamente un producto y que ésta pueda tener una validación en el mercado de destino, ¿no? Las medidas sanitarias y fitosanitarias muchas veces se aplican para, como decíamos, ¿no?, proteger la vida humana, riesgos aditivos, contaminantes, toxinas, que revisando las características del producto podríamos denotar los niveles mínimos o los niveles máximos en contaminantes, toxinas que podría tener un producto en particular para poder ingresar a un mercado. Es decir, no es que un producto no deba tener ningún aditivo y no deba tener ningún contaminante o toxinas, sino que cada país, según la partida arancelaria, según el tipo de producto y según el origen incluso, determina un nivel máximo de contaminantes o aditivos en ese tipo de producto. Además de proteger a la vida de animales y plantas por plagas, enfermedades y otros organismos que incluso podrían estar dentro de los pallets, empaques, etc. Entonces, se determina y se toma en cuenta esos aspectos. Estas medidas, el objeto de estas medidas, incluyen la prohibición de importación, autorizaciones, límites de tolerancia que tiene un país, los requisitos de higiene, etiquetado, marcado, evaluaciones de conformidad, como las pruebas, certificaciones y requerimientos de cuarentena incluso. Entonces, estos detalles sobre los límites de tolerancia, autorizaciones, evaluaciones de conformidad, etcétera, son revisados a detalle con la autoridad competente en el país de destino. Dado que la autoridad competente en el país de origen no podría tener la información de todos los países del mundo por todos los productos. Es que nos debemos referir hacia estos aspectos. Las normas técnicas son disposiciones o medidas basadas en las normas internacionales vigentes que buscan proteger la salud pública, el medio ambiente, los derechos del consumidor, y los países que aplican intentan evitar que terceros países exporten a la región desechos o sustancias peligrosas. Para cada mercadería o grupo de productos puede haber una o varias normas en las cuales se expresan directrices sobre medidas, tamaño, dimensiones, contenido, resistencia, inflamabilidad, humedad, durabilidad, condiciones de seguridad, símbolos, embalajes, entre otros, que son aplicables a un bien o a un proceso.
a un proceso de producción. ¿Sí? Estos obstáculos técnicos, o OTS, obstáculos técnicos del comercio, suelen ser una medida que podría ser adicional a las medidas sanitarias y fitosanitarias. Es decir, por ejemplo, en productos madereros se aplican medidas fitosanitarias y también obstáculos técnicos en cuanto a la resistencia del producto, tamaños específicos en los cortes, eliminación de bacterias bajo hornos de secado, etc. Entonces, incluye una certificación fitosanitaria, incluye tomar en cuenta los obstáculos técnicos, y ahí se podrían ir sumando más las medidas no arancelarias según el tipo de producto en particular. Los reglamentos establecen las características del producto, los procesos y métodos de producción, incluidas las disposiciones administrativas aplicables en el país de destino y cuya observancia realmente es obligatoria. También pueden incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos muy particulares que hay que describir dentro del empaque o en los embalajes, en el marcado, en el etiquetado, el proceso, etc. Cualquier procedimiento utilizado directa o indirectamente para determinar que se cumplen las condiciones, las prescripciones pertinentes a los reglamentos técnicos, puede incluir, entre otras, los procesos de muestreo, pruebas o inspección, evaluación, verificación de garantías o de conformidad, registro y acreditación y aprobación, condiciones, bueno, y todas las combinaciones de todos estos puntos anteriores también. Por ejemplo, los importadores de productos sensibles como medicamentos, explosivos, armas de fuego, alcohol, cigarrillos, máquinas de juego, puede ser necesario que estén registrados en el país de importador, o que los refrigeradores deban llevar una etiqueta que indica el tamaño, el peso, así como los niveles de consumo de electricidad según las regiones. Sí, son adicionales. Para un producto, por ejemplo, como el chocolate, el empaque debe indicar realmente cuál es el mínimo de porcentaje de cacao puro que tiene el producto. 30% de cacao, 60, 70, 100% de cacao. Sería otra de las condiciones, como ejemplo, de las condiciones, de los obstáculos técnicos del comercio o normas técnicas. Asimismo, tenemos normas ambientales. Estas normas comprenden las regulaciones relativas a la protección del medio ambiente, o normas ecológicas, que en la mayoría de los mercados se aplican a diferentes tipos de productos. Existen normas de calidad adoptadas a un número cada vez mayor de países, porque se resalta la serie de una ISO 9000 que certifica procesos y procedimientos establecidos para lograr la calidad de los productos de una empresa en el campo ambiental, que se trabaja con la serie ISO 14000. ¿Sí? Entonces, estas normas ambientales justamente buscan ese detalle, que nuestros productos, que nuestras mercaderías cumplan las regulaciones de protección medioambiental y normas ecológicas que tiene un país de destino. Y tomemos en cuenta que hoy en día los objetivos de desarrollo sustentable, las normativas de protección ambiental en los países cada vez se ganan más importancia, cada vez están ganando más importancia y son una consideración de barrera no arancelaria a tomar muy en cuenta. Los contingentes y cuotas como una barrera no arancelaria son considerados un sistema de protección comercial por medio de esta medida justamente, cuotas, contingentes, que establece un número máximo de unidades de un determinado producto importado.
Sí, es decir, por ejemplo, hay un cupo máximo, una cuota máxima para poder exportar soya, si la hay. ¿Es algo que se tiene que tener en cuenta? ¿O cuál es el cupo o la cuota máxima para poder importar azúcar en Estados Unidos? También hay una cuota en particular. Así hay muchos productos particulares que tienen estos contingentes o cuotas y que hay que tomar en cuenta para saber si realmente podemos ingresar dentro de esos niveles de cuotas y hacer solicitud, o si hay espacio o si completamente estaría ya copado, ¿no? En el cual cada gobierno establece la cantidad máxima demandada a partir de una cantidad y define el número de unidades que podrá cubrir la industria nacional para que el resto sea provisto en la industria extranjera. ¿Sí? Denotemos nuevamente. Estos contingentes o cuotas pueden ser para la exportación y para la importación. El cupo de importación puede estar dado a través de una metodología denominada primero llegando, primero servido. O el país importador puede asignar cupos a los socios comerciales, determinando quién puede importar las cantidades y calidades y cumple con todos los requisitos, como también de dónde vienen esas mercancías, cuál es el origen de estas. Y generalmente la situación nace de una negociación. Asimismo, dentro de otras barreras no arancelarias a considerar, tenemos las normas de empaque y embalaje. Tomemos en cuenta que los grandes mercados exigen una unitarización de la carga, que se basa en la idea de que los transportistas deberían empacar la mercadería, el producto, de manera que pueda ser movida y manipulada durante toda la cadena de distribución con equipo mecánico como montacargas, grúas, facilitando su movilización, pero también optimizando costos. Entonces, si bien estas no son tan precisas como una barrera específica, pero son una norma de cumplimiento exigidas para el cuidado del producto en particular. Es decir, si nuestra mercadería sufre daños durante el trayecto hacia el mercado, por el mercado internacional hacia el mercado de destino, por el no cumplimiento de las normas de empaque y embalaje, podríamos adecuarnos a que en el momento en que llegue a puerto de destino y sea observado por el importador o un representante, simplemente se evite continuar el proceso de compra, porque no se cumplió correctamente con las normas de empaque y embalaje. ¿Sí? Hay una norma específica para productos frescos, para productos congelados, para enlatados, para productos delicados, para maquinarias, para productos sobredimensionados. ¿Sí? Que debemos tener en cuenta porque afectan de cierta manera el movimiento de la carga dentro de la cadena de distribución. ¿Sí? El trayecto de productos sobredimensionados debe tener aún más consideraciones en el país de origen, durante y en el país de destino, ¿sí? Por las sobredimensiones que conlleva. Las normas de etiquetado son exigencias aplicables a productos alimenticios, textiles, farmacéuticos, confecciones, y en mercados como el mercado europeo son muy exigentes. En los mercados desarrollados principalmente son muy exigentes en estos detalles.
y han de establecerse una serie de reglamentos que regulan el etiquetado en particular. No solo el hecho de que el producto deba estar en el idioma oficial, sino la información específica que deba cumplir, cómo debe estar descrita, qué clase de nombres debe tener, los aspectos principales, las descripciones, las formas de uso y consumo, de guardado, de almacenamiento, e incluso el que que el etiquetado en particular deba ser aprobado antes de ingresar al país de destino. Sí, podrían ser consideraciones que debemos tener en cuenta para estos productos en particular. Otras medidas o barreras no arancelarias son las de inspección previa. En las de inspección previa, donde la práctica consiste en emplear a empresas privadas para verificar pormenores de expedición de las mercancías o productos destinados a la exportación, como el precio, la cantidad, la calidad de las mercancías procedentes de los mercados internacionales. El acuerdo sobre la inspección previa a la expedición de la OMC, que rige esta materia en particular, tiene como objetivo salvaguardar los intereses financieros nacionales. Por ejemplo, prevenir una fuga de capitales, el fraude comercial, la evasión de los derechos de aduana, además de compensar las deficiencias en las infraestructuras administrativas. Las licencias con importación o las licencias de importación son autorizaciones o permisos especiales que se dan como condición previa para importar un determinado producto. Armas, municiones, sangre humana, bienes usados, entre otros, ¿sí? En Bolivia tenemos varias licencias de importación enfocadas a productos de madera, a textiles, entre otros tipos de productos, ¿cierto? Y constituyen un instrumento para regular, limitar el flujo, la cantidad de las importaciones y son otorgadas por entidades oficiales del país que las impone. En este aspecto, tomemos en cuenta algunas otras consideraciones. Las licencias de importación podrían adecuarse a un país tercero como a una región en particular y tener excepciones en relación a zonas económicamente acordadas en que se vincula el país de origen, el país de destino. Entonces, ¿qué entidades y qué tipo de productos son las que nosotros deberíamos verificar que deben tener autorizaciones previas y certificaciones para la exportación desde Bolivia? Productos provenientes de origen animal, vegetal, productos alimenticios acabados, productos provenientes de la piscicultura, productos comestibles en general, deben requerir una autorización o certificación para exportar con el SENASAC. Y deben requerir un certificado zoosanitario, fitosanitario, inocuidad alimentaria, sanitario, bromatológico, dependiendo del producto. El costo es variable según el volumen y el producto de exportación que estaríamos internacionalizando. Asimismo, el café en grano sin procesar requiere un certificado ICU. Y la institución que otorga este certificado es el SENAVEX en Bolivia. El costo es un aporte a la Organización Internacional del Café que va
acorde al volumen de la exportación y que se calcula a 20 centavos de dólar por 60 kilogramos. Recordemos que el grano de café sin procesar se suele exportar en sacos de 60 kilogramos. Sí, entonces, por cada saco se debe pagar 0,20 centavos de dólar. Y sobre ese y las verificaciones de cumplimiento para obtener el certificado, se otorgará el certificado. Los productos maderables en cualquier estado, madera cerrada o productos acabados de exportación, requieren un certificado forestal de origen. Sí, es un CEFO del formulario D1. Y los productos maderables del bosque nativo, plantaciones como el palmito, la castaña, que son productos maderables del bosque, también requieren un certificado CEFO D2. Lo emite la ABT en este aspecto. Tomemos en cuenta aquí que existen restricciones de productos maderables en cualquier estado. No es básicamente ese aspecto. Por ejemplo, los troncos están prohibidos de exportarse. Sí. El costo de estos certificados CEFOS D1 y D2 es de 140 bolivianos por cada CEF. Asimismo, la exportación de minerales y metales requiere un formulario M03. No tiene ningún costo y se lo requiere en el Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales, SENARECOM. Las especies amenazadas en extinción de fauna y flora silvestre requieren un certificado CITES. Este va a variar de acuerdo al producto y a la cantidad de exportación. Y lo otorga el Viceministerio de Medio Ambiente, Diversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal. ¿Qué tipo de productos podrían ser? Por ejemplo, entre las variedades de caimán y yacaré, cocodrilos, ¿sí? Para la exportación de o carnes o cueros en particular. Hay especies de este género que están amenazadas de extinción, por ende están prohibidas de exportación a nivel internacional. Sí, por ejemplo, el yacaré negro, me parece, a pesar de que se críe o a pesar de que exista de manera natural en algunos ríos, estas especies no pueden exportarse. El certificado CITES da la validación de que no se está utilizando alguna especie de flora y fauna en el tipo de producto que quisiéramos exportar y por ende valida la exportación de esta especie. Tenemos otros productos con restricciones, ¿sí? Que si bien lo emite el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, y que estos pueden ser, o el tipo de documento requerido es el certificado de abastecimiento interno y precio justo. Y por ejemplo tenemos a la soya, al azúcar y a otros productos que tienen esta complejidad o límites de exportación acorde al abastecimiento interno en el mercado local. Sí, el costo no tiene, pero sí hay que seguir su procedimiento. Asimismo, consideremos un aspecto importante que es la correlación arancelaria. La correlación arancelaria es importante antes de iniciar el análisis de todas las condiciones de acceso al mercado. ¿Por qué? Porque el inicio de
Conocer las condiciones es determinar la correcta partida arancelaria de un producto. Y básicamente consiste esta correlación en encontrar el código arancelario equivalente al producto que queremos exportar en el mercado de destino. Pero ustedes dirán, ¿acaso no es la misma partida arancelaria? ¿Acaso en Bolivia no se utiliza una partida arancelaria en particular como la 080590 para exportar quinoa y se utiliza la misma en todos los países? Existen cambios en muchos otros países o simplemente no reconocen la partida arancelaria a 8 o 10 dígitos, ¿sí? Dependiendo el flujo y lo que es común para ellos en cuanto a importaciones y exportaciones. Por ende, es necesario desarrollar una correlación arancelaria porque el producto podría ser para nuestra región descrito de manera particular o incluido en los demás, pero para otra región, otro país en particular podría estar incluso en una partida diferente. Y para poder definir las condiciones de acceso exactas, debemos identificar la partida arancelaria para Bolivia, como también hacer una correlación arancelaria identificando el mismo producto con la partida correcta en el país de destino. Para esto tenemos que conocer muy bien las características de un producto. Tenemos que tener bien identificado el código NANDINA, ¿sí? Referido a todas las partidas arancelarias del universo arancelario de la comunidad andina, particularmente, que es la que utilizamos en Bolivia. Tener a disposición tablas o herramientas de correlación y básicamente correlacionar, ¿sí? Comparar. ¿Qué herramientas podríamos utilizar para hacer un análisis de condiciones de acceso al mercado internacional? Son varias, las principales. Aquí tenemos la herramienta de Aladi, PsicoX. Tenemos la herramienta HTS de Estados Unidos, USTIC. Tenemos el Export Help Desk. Para la Unión Europea, tenemos el examen de política comercial de la OMC, el MAC, Market Access Map, igual del ITC, y tenemos otra herramienta, el IP Alert, de la OMC, ITC y las Naciones Unidas. Estas herramientas les van a servir y les van a permitir a ustedes, si bien teniendo identificado inicialmente la partida arancelaria en Bolivia, ir revisando todas las condiciones de acceso que deba cumplir su producto en el mercado internacional. Ahora vamos a la práctica, ¿ya? Me parece que les han enviado un cuadro de práctica. ¿Qué sería este que les estoy mostrando? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar las herramientas digitales que acabo de mostrarles y vamos a desarrollar la identificación de las condiciones de acceso al mercado para un producto en particular. ¿Ya? Para eso ustedes en el Excel que están manejando, sí, en este momento les están pasando el Excel por el chat del Zoom.
Entonces, ustedes al poder abrirlo van a poder, debajo de este ejemplo, poner su nombre, por favor, acá. Y si tienen pensado un producto en particular, entonces pongan aquí la descripción de su producto. Puede ser detallado como puede ser general. El producto que quieran. Alimenticio, textiles, tecnología, etc. En este caso, el ejemplo es el vino blanco sin gas. Es un vino blanco, de uva blanca. Recuerden, uno de los aspectos principales para poder desarrollar una correcta identificación de barreras arancelarias es conocer el producto, dominar de qué es el producto. Entonces, si hablamos de vino blanco sin gas, estamos hablando de un vino blanco. Tenemos que definir si es vino blanco de uva de cepa o si es vino blanco de uva común, blanca, perdón, sin gas, es decir, no es efervescente. Y la partida arancelaria definida para este producto sería la 2204.21.00.00 a nivel de andina 10 dígitos. Nuestros posibles mercados de interés serían un mercado latinoamericano, el mercado de Estados Unidos, el mercado europeo y otro mercado. Ustedes pueden poner un país de preferencia. Puede ser India, China, Japón, Rusia, Emiratos Árabes, al igual que el latinoamericano, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, el que guste. Luego, se debe hacer una correlación. Fíjense cómo la correlación, según la andina relacionado a Chile, a Estados Unidos, a la Unión Europea y la India, cambia después de del dígito 6, ¿cierto? A 8 dígitos cambia, a 10 dígitos cambia, a 10 dígitos cambia, a 8 dígitos cambia. Los últimos dígitos, que es lo que debemos tener en cuenta, ya que estos, que son las barreras arancelarias, y estas barreras no arancelarias podrían diferir y debemos tener el dato exacto para hacer los cálculos. Aquí tenemos el gravamen arancelario ad valorem, el específico, que recuerden que es una medida, es un valor en particular sobre una medida, ¿sí? Centavos sobre litro, euros sobre hectolitro, otros aranceles que podrían aplicar, alguna preferencia arancelaria en consideración de que el producto hacia un mercado podría estar dentro de un acuerdo comercial bilateral o unilateral en el cual hay una reducción arancelaria o una eliminación total del arancel, a pesar de que exista un ad valorem. Entonces tendremos en cumplimiento un gravamen arancelario, ese es el mercado a cumplir, teniendo en cuenta estos tipos de aranceles. Nuevamente se toma en cuenta el IVA de importación y se hace una verificación de cuántas barreras arancelarias deben cumplirse dentro de todas las explicadas. Normativas fitosanitarias, sanitarias, obstáculos técnicos, cuotas, etc. Sí, en este caso, fíjense cómo Estados Unidos, a pesar de que tiene una preferencia del 100% y se evita pagar un arancel ad valorem, aunque deba pagar un gravamen específico, debe cumplir 57 barreras no arancelarias según la partida arancelaria, que podrían o no ser exactas para el producto. ¿Sí? Para eso hay que leer las 52 barreras arancelarias y ver cuál es la que se sujeta al producto en particular. Vino blanco, uva de cepa, uva criolla y otras características. Pero son 52 las que se enfocan a la partida arancelaria, recuerden. ¿Ya?
Entonces, vayamos pensando en los productos que quisiéramos desarrollar. Les pido que pongan aquí su nombre, el nombre del producto. Sí, yo voy a poner aquí, por ejemplo, Steven. Y le voy a poner chocolate al 50%. Endulzado con stevia. Algo bien particular. Entonces, debo definir la partida arancelaria para este producto. En Bolivia, ¿cierto? Para eso, podemos revisar la partida arancelaria en la codificación arancelaria, ¿sí? O podemos revisarlo también virtualmente. Un momento. Posiblemente sea su última oportunidad de llevar a Bolivia al Mundial. Y yo creo que lo van. Y aquí vamos viendo algunas herramientas. Entonces, la partida arancelaria para este producto en particular, chocolate al 50% endulzado, podría ser la 1806.10.00. La voy a lecturar. Dentro del capítulo 18, cacao y sus preparaciones, tenemos la 1806, chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. La 1806.10.00, cacao en polvo, ¿no? La 1806.20, las demás preparaciones en bloques superior a 2 kilogramos, ¿no? Y los demás en bloques y tabletas que no son superiores a 2 kilogramos, es decir, menores. Con relleno, sin rellenar. Ya, entonces tenemos la partida arancelaria 1806.32. En esta partida, que son los demás bloques, tabletas o barras sin rellenar de cacao en diferentes porcentajes y menores a 2 kilogramos. Esa sería la partida arancelaria para Bolivia. Y ahora vamos a ver inicialmente las correlaciones hacia un país latinoamericano. ¿Ya? Tomemos esta partida. Y nos vamos a la primera herramienta que habíamos compartido. Nos vamos a nomenclaturas y correlaciones. A la opción de nomenclaturas y correlaciones.
y buscamos la opción Nandina Nadalicia. En referencia a que la nomenclatura Nandina es referida a nosotros. Ya, parece que no me encuentro ninguna. En ese aspecto la tendré que buscar manualmente. Ya, aquí tenemos. La 1806, chocolate, chocolates rellenos. $32. 31. Y aquí tengo la 32. 32.1. Entonces sería la misma para los países correspondientes a Latinoamérica. Hacia Estados Unidos utilizaremos la otra herramienta, que es esta de acá, HTC. Aquí podemos agregar algo de información para buscar si existe el producto como tal o si tendría algún cambio. Si no estamos pudiendo encontrar, vamos a tener que buscarlo más detalle. Ya. Es posible que la página esté mal. No está actualizada. Oh, ya. Lamentablemente no está funcionando la página correctamente. Tiene interrupciones para el día de ahora. Es por eso que no podemos verla. Pero básicamente el funcionamiento funciona de esta manera. Identifican la partida arancelaria y aquí les aparece similitudes. Y ustedes, según la descripción del producto, buscan conocer si es la misma o si cambia en el dígito 8 y 10. Sí, aquí es muy posible que esto cambie
así. Para la Unión Europea, vamos a utilizar la otra herramienta, Export Helpdesk, que es bastante fácil de usarla, la pueden usar en su versión español. Simplemente digitan la partida arancelaria. Describen que el país de origen es Bolivia, el país de destino es algún país de la Unión Europea, por ejemplo, Países Bajos, y buscan el producto. Esto les va a dar una segunda búsqueda exploratoria un poco más específica a fin de definir la partida exacta. Tomemos en cuenta que la partida era bloques, tabletas sin rellenar, que son menores a 2 kilogramos, pues son los demás. En esto, en la Unión Europea, ellos tienen una descripción de estas bloques y tabletas con cereales, nueces y frutos, sin rellenar, pero con esta clase de productos adicionados, o los demás. En este caso, los demás, porque mi producto no tiene cereal, ni nueces, ni frutos, es sin relleno y es un bloque de tabletas con tamaños menores a 2 kilogramos. Entonces, la partida arancelaria a usar para la Unión Europea, correlacionalmente, será esta otra. Y copiamos esta partida. Y tenemos. Y aquí podemos definir otro mercado. Aquí definimos bajos. Y ahora vamos a definir otro mercado. Para eso vamos a utilizar la herramienta MapMap. Donde el país exportador es Bolivia. El mercado internacional va a ser Japón. Y el producto en particular va a ser estos chocolates. Nivel 6 dígitos. Entonces esta podría entrar con esta partida en particular. Con estas opciones. Tenemos chocolates y otras preparaciones alimenticias que contengan cacao en bloques, barras. Estas otras que contienen no menos del 50% de sucralosa. Estas otras contienen azúcar añadida y otras en particular. Recordemos que nuestro producto es 50% puro cacao y es endulzado con stevia. ¿Cuál podría parecerse más? No es fructosa, azúcar añadida, podría ser en las demás. Entonces la partida arancelaria correlacionalmente y referida a nuestro producto hacia el mercado japonés podría ser esta. Ya. Una vez correlacionado los productos, podemos ir identificando los gravámenes o las condiciones arancelarias existentes. Aquí tenemos un arancel de 21,30%
como ad valorem. Pero a su vez, revisando la plataforma de MacMap, vemos que hay una tarifa preferencial arancelaria para países que están vinculados con un sistema de preferencia arancelaria SGP, y Bolivia es parte del SGP Japón. Por lo tanto, aplica la reducción de 21.30 a 12.50 para este producto. Ponemos aquí la preferencia arancelaria. Adicionalmente, esta herramienta me muestra otros datos en particular. No hay ninguna otra tipo de arancel y no aplican ningún otro tipo de productos o barreras arancelarias según este trade map, según este Market Access Map. Ya. Revisemos la opción en inglés porque extrañamente muestra otro tipo de productos. Y denotamos aquí los requisitos o no arancelarios que son no considerar. Entonces, las barreras no arancelarias hacia el mercado Japón para este producto son 9. ¿Cuáles son? Esta es la parte importante donde ustedes tienen que revisarlas. Límites de tolerancia de residuos o contaminantes. Restricciones de uso de sustancias en alimentos para el contacto de materiales. Requerimientos de etiquetado. Criterios microbiológicos para productos finales. Prácticas higiénicas durante la producción relacionada al SPS. Requerimientos de trazabilidad y otros requerimientos de etiquetado y empaque. ¿Sí? Ustedes pueden revisar las normas, identificar si exactamente se aplica el tipo de producto, ¿no? Y si lo aplica, entonces, ¿qué es lo que van teniendo? Vamos teniendo la información de las barreras no arancelarias de nuestro producto. Chocolate al 50% endulzado con stevia, con una partida arancelaria Nandina 1806.32.00.00, que enfocada al mercado japonés tiene una correlación en una partida diferente, 1806.32.22.00, con un barrera arancelaria, un gravamen arancelario al valor de 21,30%, pero por el hecho de que Bolivia es parte del sistema generalizado de preferencias de Japón, no paga el 21,30, sino paga 12,30%. Sí, es decir, el total. Y debe cumplir las barreras no arancelarias, que son 9 en particulares para este producto. El mismo aspecto se aplica para un país latinoamericano, Estados Unidos y algún país de la Unión Europea, que lo estaríamos revisando en la misma plataforma, simplemente cambiando el país. Sí, recordemos aquí la partida arancelaria para Estados Unidos. Los puntitos.
Y revisamos aquí la que habíamos identificado, que es la primera. Entonces tenemos un ad valorem del 5% y un 0% por ser parte del SGP Plus, SGP con Estados Unidos. Por lo tanto, el valor total de gravamen arancelario va a ser 0%, previo cumplimiento de normas de origen. Asimismo, se debe considerar 39 medidas no arancelarias para tener un ingreso efectivo a este mercado. Y nuevamente, revisamos cuáles son esas normas en particular, si se adecúan a nuestras consideraciones. Sí, autorización de requerimiento de importación, prohibiciones, en algunos aspectos pueden que prohíban cierto tipo de sustancias en el producto. Si cumple, se evita, si no, se continúa. Sí, entre otras y otras. Entonces, de la misma manera se va cumpliendo de cualquier país latinoamericano, de un país europeo, en la misma plataforma, y se va rellenando esta clase de datos según el tipo de producto. Pero que ustedes también estén trabajando en esta tabla en particular. Y bueno, básicamente eso sería la actividad que tendríamos. Si tienen alguna consulta, sería el momento. Si no, pueden escribir en el chat del Zoom. O les cedo la palabra a la licenciada Mónica Solares. Buenas noches. Tal vez si alguno está completando el cuadro y tiene alguna consulta, podemos hacerla. Está abierto el espacio para dudas, consultas referentes al tema abordado hoy. Buenas noches. Muchísimas gracias a Steven por la explicación. No sé si sería posible realizar un ejercicio más, por favor, Steven. ¿Quiere pensar con el mismo producto o con algún otro? Puede ser otro producto. Ya. ¿Tiene pensado alguno en particular? Pueden ser, podemos ver piñas en conserva, puede ser. Ya, piñas en conserva. ¿Hacia algún mercado en particular? Uno europeo, a ver, se me ocurre, no sé, Alemania probablemente. Ya. Podemos utilizar esta plataforma para la Unión Europea de MacMap o la de Export Help Desk. Cualquiera de ambas nos va a ofrecer la información. Entonces, retomamos en la tabla y buscamos la partida arancelaria para piñas en conserva hacia Alemania, me dijo, ¿no? Sí, por favor.
La 2006. Voy a buscarla específicamente. ¿Cuál es la partida en Bolivia? (2008) piñas en agua con adición de azúcar y otros edulcorantes con jarabe. 2008-20. Y a la 2008.20.10. Sí, trabajamos para eso. Entonces nos vamos a la de Export Helpdesk 2008-20. Y aquí tenemos piñas preparados y conservados de otro modo, con alcohol añadido y sin alcohol añadido. Imaginemos que no es sin alcohol, con azúcar añadida en envases inmediatos con un contenido superior a 1 kilogramo, grandes, o con menores a 1 kilogramo. Sí, tenemos en cuenta enlatados de 350-60 kilogramos, con un contenido de azúcar superior al 19% en peso, o las demás. Claro, ese detalle no estoy muy seguro, pero imaginemos que es bien azucarado. Entonces, tomamos esta partida arancelaria hacia el mercado de Alemania. En Bolivia, para poder exportar piñas en conserva, utilizamos esta partida arancelaria que no especifica ese nivel de detalles de la Unión Europea. ¿Sí? Simplemente la describe dentro de esta. Pero la Unión Europea me describe características que debo conocer del producto para hacer una correlación correcta, en el cual he llegado a la piña en conserva de un peso menor a 1 kilogramo, que está endulzada al 19% sobre su peso neto, etc. Identificando cuáles son las barreras arancelarias, tenemos 20, la barrera ad valorem, 20.8, tenemos excluido un arancel a terceros países, pero es para el Reino Unido, y tenemos un porcentaje arancelario de reducción al 0% por SGP Plus, por un acuerdo comercial. Sí, en este aspecto definimos claramente que no hay arancel específico ni otro tipo de aranceles para este producto de origen boliviano, y nuestro arancel total que pagaríamos sería 0%. ¿Por qué 0%? Porque en sí estaríamos demostrando normas de origen para el cumplimiento de que este producto está hecho con piña boliviana y con otras características, y conseguimos la preferencia arancelaria del 0%, evitando el 20,8%. Adicionalmente, la plataforma nos muestra
un IVA del 7% y ningún otro impuesto adicional. Entonces, en nuestros costeos, tomamos en cuenta un 7% de IVA, tanto para nosotros si es que negociamos algún Incoterm que implique ingresar al mercado alemán, o para el importador, que debe incluirlo dentro de su precio hacia el consumidor final. Y las barreras no arancelarias. Entre los requisitos de importación en esta, vamos a tener generales, ¿sí? Declaración, factura y específicos. Dentro de los específicos, control de contaminantes, control sanitario de origen no animal, control sanitario de productos genéticamente modificados o nuevos alimentos, revisamos esta partida para conocer la cantidad exacta de productos, de medidas no arancelarias en cumplimiento. Y aquí tenemos la delegación y buscamos la 71. Ups. 71. Esperamos un momento a que cargue. La 71 está 20,8%, 0%, y denotamos 39 medidas. Entonces, sabemos que son 39 medidas no arancelarias a tomar en cuenta, entre las cuales, como habíamos visto, hay requisitos de autorización para importaciones, límites de tolerancia, uso restrictivo de ciertas sustancias en alimentos, requisitos del etiquetado, de packaging, prácticas de higiene, entre otros. Algunas corresponderán y otras no corresponderán dependiendo las características particulares del producto. ¿Sí? Para eso nuevamente deberemos revisar cuáles son estas autorizaciones en particular, lecturales, ¿no? Y ver si se adecúa al producto o no. Y de esa manera tendríamos ya conocido e identificado las condiciones de acceso hacia este mercado. ¿Sí? ¿Pude responder su consulta, Carmen? Sí, muchísimas gracias. De nada. Muchísimas gracias al ingeniero Steven Magariños por la excelente explicación referente a las condiciones de acceso de mercado a mercados internacionales. Está con nosotros la ingeniera María Esther Peña, que a continuación dará algunas palabras de conclusión del seminario virtual. Bienvenida, ingeniera María Esther, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias a todo este lindo auditorio que ha presenciado durante ya más de un mes sobre el seminario virtual Técnicas y Herramientas del Comercio Exterior. Es un gran honor poder cerrar este seminario frente a las autoridades también de la Universidad Técnica de Oruro, de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas del Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional de esta gran universidad. Muchas gracias a todos sus docentes, alumnos y profesionales que han seguido este seminario junto al IPSE. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera María Esther. Licenciada Carmen Bravo,
también dará algunas palabras de conclusión del seminario. Muchísimas gracias. En principio, bueno, saludar siempre a nuestro auditorio, agradecer la confianza que han depositado en nosotros, tanto nuestros colegas como nuestros estudiantes. Infinitas gracias a todo el staff del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, empezando por la ingeniera Mónica Solares, tenemos a la ingeniera María Peña, la primera expositora que hemos tenido a la licenciada Jimena León, y por supuesto cerrando, creo, con un broche de oro con el ingeniero Steven Magariños, ¿no? Para nosotros ha sido realmente muy productivo este seminario que lo hemos hecho con mucho cariño, coordinando con el IPSE para beneficiar a nuestros estudiantes, y esperamos de esa manera también haber colmado las expectativas de nuestros estudiantes, ¿no? A nombre del director de carrera, el licenciado Pedro Feraudi, a nombre mío como coordinadora de la carrera de Comercio Internacional, quiero agradecer una vez más al IPSE por haber coordinado este seminario. Muchísimas gracias a todo el equipo y esperamos realmente reencontrarnos a futuro en un curso similar a este. Mil gracias. Muchas gracias, licenciada Carmen Bravo. Bueno, con esto damos por concluido el seminario virtual, estos 5 módulos que han sido muy productivos. Muchas gracias a todos por la participación constante y estaremos todavía en contacto a través de nuestro grupo de WhatsApp, enviándoles el material pendiente y los certificados. Muchas gracias a todos, buenas noches. Muchísimas gracias y no me quiero olvidar también de saludar y agradecer al ingeniero Omar Botello, quien ha estado coordinando también la actividad desde un inicio, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero, por esa iniciativa y hemos logrado y estamos cerrando con broche de oro este seminario, vuelvo a decir. Muchísimas gracias a todos, un abrazo y siempre pedirles que nos estemos cuidando y en algún momento volveremos seguramente a reencontrarnos. Así será.